Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este día, miércoles 1 de mayo. Es una bendición que el Señor siempre nos esté dando otro comienzo de otro nuevo mes. Vamos a meditar siempre en la palabra del Señor, ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando aún vivía. Y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablarás, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y él les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre vosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha hecho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Si miramos aquí, ¿verdad? Si miramos al principio del capítulo, dice la rebelión de Israel. Bien, ¿verdad? Aquí podemos ver que Roboam, ¿verdad? Cuando él decidió presentarse, ¿verdad? Ya como rey para poder gobernar el pueblo, dice que apareció Jeroboam, quien fue hijo de Nabat. Dice era un sirviente, ¿verdad? En aquellos tiempos de Salomón, por el cual, ¿verdad? Eran sirvientes del rey Salomón, y por eso él les decía, ¿verdad? Que les disminuyera un poquito el cargo que ellos tenían, ¿verdad? Todo ese trabajo que ellos tenían, para que así también le pudieran servir a él, así como estuvieron, ¿verdad? Con Salomón, su padre. Pero podemos ver que dice que Roboam, ¿verdad? Les dijo que volvieran dentro de 3 días para darles la respuesta, porque él iba a pensar, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Si les iba a disminuir ese cargo o se los iba a aumentar más. Luego dice que habló con los ancianos, ¿verdad? Con los que siempre daban consejos al rey Salomón, ¿verdad? De lo que estaba bueno hacer y de lo que no. Y dice que él se reunió con esos 3 ancianos para que les diera el consejo, y les hace la pregunta: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablarás, ellos se servirán para siempre. Acá los ancianos les recomendaban que se pusiera, ¿verdad?, en el lugar de ellos, para que entendieran, ¿verdad?, el trabajo que ellos también hacían, y que tuvieran conciencia, ¿verdad?, del duro trabajo que ellos hacían. Los ancianos, ¿verdad?, le decían a Roboam que fuera un poco humilde, ¿verdad?, que tuvieran un poco de que pensaran, ¿verdad?, en el duro trabajo que ellos tenían, que se compadeciera de ellos. Pero dice que Roboam, dejando a un lado el consejo que esos ancianos le habían dado, dice que le preguntó a los jóvenes, ¿verdad?, que se habían criado junto con él, para que les dijera, ¿verdad?, qué pensaban ellos en ese momento. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces dice que los jóvenes que se habrían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te he dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú
disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Los jóvenes acá, ¿verdad? Les aconsejó a Roboam diciendo que si su padre Salomón les había dado un trabajo pesado o los había castigado duramente, él los iba a castigar mucho más. Entonces, ¿verdad? Estos jóvenes le decían a Roboam que tuviera mano firme, ¿verdad? Contra ellos, que porque eran sirvientes, ¿verdad? Tenía que tratarlos duramente. Pues los jóvenes, ¿verdad? Pensaban en ese sentido, y los ancianos, ¿verdad? Podemos ver unos versículos atrás que eran más conscientes, ¿verdad? Del duro trabajo que tenían con los sirvientes. Pero Roboam se quedó, ¿verdad? Con el consejo que le habían dado los amigos, ¿verdad? Podríamos decir así, porque dicen, ¿verdad? Que eran jóvenes que se habían criado con él. Y muchas veces, ¿verdad? Así puede pasar en nuestra vida, que muchas veces pues nos dejamos llevar de los consejos que muchas veces personas jóvenes dan, ¿verdad? Que muchas veces son consejos que no traen de mucha bendición para nuestra vida. Consejo, ¿verdad? Que quizás muchas veces en vez de ayudarnos a poder avanzar en la vida espiritual, mejor nos va retrocediendo, ¿verdad? Hacia atrás y alejando de la palabra del Señor, de cómo poder gobernar nuestra propia vida. Cuando muchas veces, ¿verdad? Hay personas sabias que dan buenos consejos, y muchas veces nosotros, ¿verdad? Que porque lo hallamos muy difícil de poder cumplir, lo dejamos a un lado. Y podemos ver, ¿verdad?, que Roboam, en vez de seguir el consejo que los ancianos le habían dado, puesto que ellos, ¿verdad?, ya habían estado en el reinado de su padre Salomón, pues ellos ya tenían esa sabiduría, ya ellos podían orientarlo, pero él decidió seguir los consejos, ¿verdad?, de los amigos, de los jóvenes. Y muchas veces, ¿verdad?, como les decía, muchas veces podemos cometer ese error de poder seguir ejemplos, ¿verdad?, o consejos que muchas veces no nos trae beneficio para nuestra vida espiritual, y dejamos, ¿verdad?, la sabiduría, la inteligencia a un lado, que muchas veces las personas pueden tener, ¿verdad?, por la experiencia de estar ya en los caminos de Dios. Y muchas veces nos dejamos guiar, ¿verdad? Y por eso muchas veces tropezamos en la obra de Dios, porque no seguimos, ¿verdad?, los verdaderos consejos que muchas veces el Señor nos quiere dar a través de las personas. Y por eso, ¿verdad?, muchas veces nosotros seguimos en nuestro camino y nos centramos en algo que muchas veces no nos trae, ¿verdad?, nada bueno para nuestra vida. Nosotros, ¿verdad?, debemos de estar siempre pendiente y pedir sabiduría al Señor, porque muchas veces, ¿verdad?, decimos yo no la tengo, pero dice su palabra que todo aquel que no tiene sabiduría, pídala a Dios, que Él dice que nos va a dar, ¿verdad?, pero si la pedimos con fe. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos dejamos guiar con cualquier cosa, cuando debemos de mejor pedirle primero la dirección al Señor y decir, Señor, si es tu voluntad que pase esto. Debemos de estar siempre confiados, ver, ¿verdad?, qué consejos nos trae de beneficio, ¿verdad?, para nuestras vidas, y qué es, ¿verdad?, lo que nos hace daño. Debemos de estar siempre en comunicación con Dios todos los días para poder ser una mejor persona día con día. Ese ha sido nuestro tiempo con Dios, y que el Señor les bendiga.